Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir. Viaje a los clásicos. Origen, palabra, poesía. Este es Gabriel García Márquez, nuestro autor de hoy. Él ha escrito historias como son 100 años de soledad, pero también El amor en los tiempos del cólera. Ha escrito también, por ejemplo, una muy famosa que es una crónica que se llama Crónica de una muerte anunciada. Entonces algo un poco de su relato periodístico, pero también tiene una muy maravillosa que alguna vez las han leído y es El amor en los tiempos del cólera, La hojarasca, que también son muy reconocidas. Otras que son, por ejemplo, El relato de un náufrago, que el relato de un náufrago es una historia real. Entonces vean cómo Gabriel García Márquez coge esas historias reales y las transforma para poder contárnosla y poder conectarnos con él. También tiene una en su repertorio periodístico que se llama Noticia de un secuestro. Entonces, si nosotros leemos a Gabo, podemos conocer muchas cosas que han pasado en nuestro país. Y eso era la forma como él juntaba la labor periodística que tanto amaba y la labor literaria que lo hizo pues reconocer a nivel internacional. Entonces, este es nuestro autor de hoy, que vamos a leer y a disfrutar. Entonces, para empezar a hablar sobre 100 años de soledad y hacer una narración, vamos a leer un fragmento de un capítulo en la parte donde muere José Arcadio Buendía. Entonces, vamos a mirar un poco el resumen para empezar pues a donde vamos a leer. Resulta que este capítulo empieza con la finalización de la guerra, ¿cierto? Resulta que en Colombia en ese momento se estaba dando, pues según la historia, en la nación en ese momento estaban en una guerra entre los conservadores y los revolucionarios, o sea, los liberales. Entonces resulta que se proclamó el fin de la guerra y el coronel Aureliano Buendía vuelve a Macondo, o sea, a su pueblo natal, donde vive toda su familia, donde vive su mamá, su papá, sus hermanos, entre otras cosas. Cuando él regresa, pero es condenado a muerte, ¿cierto? Entonces lo van a fusilar. Resulta que en todas esas, su madre lo visita, le entrega un arma, le dice que haga todo lo posible por fugarse, que no se deje matar, pero solamente su hermano es el que lo salva de la muerte. Porque imagínense que su hermano José Arcadio, él va una noche y lo libera. Entonces él lo que hace es que se escapa y vuelve a armar otro ejército y empieza otra vez a conquistar distintas partes y empieza otra vez a escucharse por todos lados que han matado al coronel Aureliano. Pero resulta que no, que después dicen que ganó otra batalla y que ganó otra, pero que después murió, pero realmente él no muere, ¿cierto? Sino que simplemente es como un presagio de todo lo que se está haciendo. Resulta que en esas, un día, su hermano, José Arcadio, quien vivía con Rebeca, ¿cierto? Que ella era como su amante, por decirlo así, un día a él lo matan, le disparan, y resulta que su madre Úrsula se da cuenta porque a su casa llega un hilito de sangre de la casa de José Arcadio y de Rebeca a la casa de Úrsula. Y ella de una se da cuenta que han matado a su hijo José Arcadio. Entonces es una situación que ellos lo que hacen en ese momento es bañar el cuerpo, lo arreglan porque huele mucho a pólvora. Entonces se siente muchísimo ese olor a pólvora y eso es algo muy característico de las obras de Gabriel García Márquez y es que en esos detalles es donde encontramos toda la intención de nuestro autor. Entonces resulta que, bueno, se dan cuenta pues que José Arcadio murió, toda la cosa, y en ese momento regresa Aureliano a Macondo. Entonces desde ahí vamos a empezar a leer un poquito y él regresa con un personaje muy particular que es un compañero de él, un amigo, compañero de lucha y toda la cosa, que él se llama Gerineldo Márquez. Entonces vamos a mirar qué pasa
Una vez vuelve Aureliano, el coronel Aureliano, cuando se da cuenta de que su hermano muere, y cuando llega otra vez a Macondo, después de que lo habían dado por muerto, después de que había hecho todas sus hazañas y demás cosas. Entonces él es alguien que le están persiguiendo para matarlo, que es uno de la rebelión que está pasando en ese momento en el país. Entonces vamos a mirar qué pasa con este capítulo. Una noche de incertidumbre en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa, él pidió que le leyera el porvenir en las barajas. Cuando dice él, hablamos es del coronel Aureliano. Cuídate la boca, fue todo lo que sacó en claro Pilar Ternera después de extender y recoger los naipes 3 veces. No sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara. Cuídate la boca. 2 días después, alguien le dio a una ordenanza un tazón de café sin azúcar, y la ordenanza se lo pasó a otro, y este a otro, hasta que llegó de mano en mano al despacho del coronel Aureliano Buendía. No había pedido café, pero ya que estaba ahí, el coronel se lo tomó. Tenía una carga de nuez vómica suficiente para matar un caballo. Cuando lo llevaron a su casa, estaba tieso y arqueado, y tenía la lengua partida entre los dientes. Úrsula se lo disputó a la muerte. Después de limpiarle el estómago con vomitivos, lo envolvió en frazadas calientes y le dio claras de huevo durante 2 días, hasta que el cuerpo estragado recobró la temperatura normal. Al 4.º día estaba fuera de peligro. Contra su voluntad, presionado por Úrsula y los oficiales, permaneció en la cama 1 semana más. Solo entonces supo que no habían quemado sus versos. No me quise precipitar, le explicó Úrsula. Aquella noche, cuando iba a prender el horno, me dije que era mejor esperar que trajeran el cadáver. En la neblina de la convalescencia, rodeado de los polvorientos muñecas de remedios, el coronel Aureliano Buendía evocó en la lectura de sus versos los instantes decisivos de su existencia. Volvió a escribir durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro. Resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinarlos al derecho y al revés. Una noche le preguntó al coronel Gerineldo Márquez: dime una cosa, compadre, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué ha de ser, compadre?, contestó el coronel Gerineldo Márquez. Por el gran partido liberal. Dichoso tú que lo sabes, contestó él. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. Eso es malo, dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma. Naturalmente, dijo, en todo caso es mejor eso que no saber por qué se pelea. Lo miró a los ojos y agregó sonriendo. O que pelear como tú, por algo que no significa nada para nadie. Su orgullo le había impedido hacer contacto con los grupos armados del interior del país, mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero. Sabía, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos, rompería el círculo vicioso de la guerra. La convalecencia le permitió reflexionar. Entonces consiguió que Úrsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros. Nombró al coronel Gerinaldo Márquez jefe civil y militar de Macondo y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior. El coronel Gerinaldo Márquez no solo era el hombre de más confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula lo recibía como un miembro de la familia. Frágil, tímido, de una buena educación natural, estaba, sin embargo, mejor constituido para la guerra que para el gobierno. Sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en laberintos teóricos, pero consiguió imponer en Macondo el ambiente con que soñaba el coronel Aureliano Buendía para morirse de viejo fabricando pedacitos de oro. Aunque vivía en casa de sus padres, almorzaba donde Úrsula 2 o 3 veces por semana. Inició a Aureliano José en el manejo de las armas de fuego. Le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó a vivir al cuartel, con el consentimiento de Úrsula, para que se fuera siendo hombre. Muchos años antes, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor a Amaranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por Pietro Crespi, que rió de ella. Gerineldo Márquez esperó.
En cierta ocasión le envió a Amaranta un papelito desde la cárcel, pidiéndole el favor de bordar una docena de pañuelos de batistas, con las iniciales de su padre. Le mandó el dinero. Al cabo de una semana, Amaranta le llevó a la cárcel la docena de pañuelos bordados, junto con el dinero, y se quedaron varias horas hablando del pasado. Cuando salga de aquí, me casaré contigo, le dijo Gerineldo Márquez al despedirse. Amaranta se rió, pero siguió pensando en él mientras enseñaba a leer a los niños, y deseé revivir para él su pasión juvenil por Pietro Crespi. Los sábados, día de visita a los presos, pasaba por casa de los padres de Gerineldo Márquez y los acompañaba a la cárcel. Una de esos sábados, Úrsula se sorprendió al ver en la cocina esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que había bordado para la ocasión. Cásate con él, le dijo, difícilmente encontrarás otro hombre como ese. Amaranta fingió una reacción de disgusto. No necesito andar cazando hombres, replicó. Le llevo estos bizcochos a Gerineldo porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar. Lo dijo sin pensarlo, pero fue por esa época que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez si las fuerzas rebeldes no entregaban a Riohacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que le atormente cuando murió Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. Su madre la consoló. Le aseguré que el coronel Aureliano Buendía haría algo por impedir el fusilamiento y prometió que ella misma se encargaría de atraer a Gerineldo Márquez cuando terminara la guerra. Cumplió la promesa antes del término previsto. Cuando Gerineldo Márquez volvió a la casa investido de su nueva dignidad de jefe civil y militar, lo recibió como un hijo, concebió exquisitos halagos para retenerlo y rogó con todo el ánimo de su corazón que recordara su propósito de casarse con Amaranta. Sus súplicas parecían certeras. Los días en que iba a almorzar a la casa, el coronel Gerineldo Márquez se quedaba la tarde en el corredor de las Begonias jugando damas chinas con Amaranta. Úrsula les llevaba café con leche y bizcochos y se hacía cargo de los niños para que no les molestaran. Amaranta en realidad se esforzaba por encender en su corazón las cenizas olvidadas de su pasión juvenil. Con una ansiedad que llegó a ser intolerable, esperé los días de almuerzos, las tardes de damas chinas y el tiempo que se iba volando en compañía de aquel guerrero de nombre nostálgico, cuyos dedos temblaban imperceptiblemente al mover las fichas. Pero al día que el coronel Gerineldo Márquez le reitere su voluntad de casarse, ella lo rechazó. No me casaré con nadie, le dijo, pero menos contigo. ¿Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él? El coronel Gerineldo Márquez era un hombre paciente. Volveré a insistir, dijo. Tarde o temprano la convenceré. Siguió visitando la casa, encerrada en el dormitorio, mordiendo en un llanto secreto. Amaranta se metía los dedos en los oídos para no escuchar la voz del pretendiente que le contaba a Úrsula las últimas noticias de la guerra. Y a pesar de que se moría por verlo, tuvo fuerzas para no salir a su encuentro. El coronel Aureliano Buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada 2 semanas un informe pormenorizado a Macondo, pero solo una vez, casi 8 meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. Cuiden mucho a mi papá, porque se va a morir. Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo, y pidió ayuda para llevarse a José Arcadio Buendía a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en 511, prolongada estancia bajo el castaño, había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que 7 hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reencontrada intemperie,
impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirar el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Se volvió al castaño, no fue por su voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano, pero en realidad la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba 2 veces al día a conversar con él. Hablando de gallos, se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no le harían falta, sino por tener algo con que distraerse. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que el coronel en la guerra. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuantos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual con la misma cama de cabecera de hierro forjado, en el mismo sillón del mimbre y en el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared de fondo. De este cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que a Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba del cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, 2 semanas después de que lo llevaran a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro, en un cuarto intermedio, y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto de real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevó el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. «Dios mío», pensó Úrsula, hubiera jurado que era Miltiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: «He venido al sepelio del rey». Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía. Lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a sus fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejar con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Fin de este capítulo número 7. Algunos de los datos curiosos de esta novela tan maravillosa, porque hay unos datos alrededor de la historia, de su título y de las cosas, y hoy quisimos como dejar y abrir, que haya una apertura muy amplia para que ustedes tengan toda la curiosidad para acercarse al libro, quienes no lo han hecho y quienes ya lo hicieron, pues que lo retomen de nuevo, porque uno siempre encuentra elementos nuevos cada vez que lee y relee un texto. 100 años de soledad, por ejemplo, en este 2021 estaría cumpliendo sus 53 años de haber sido publicado. Ya sabemos que su primera publicación fue el 30 de mayo de 1967, que se distribuyó en librerías después del 5 de junio.
La primera editorial que hace como ese primer tiraje fue Sudamérica. Y a partir de ese momento, la saga de la familia Buendía en Macondo cautivó a lectores, críticos, escritores y en toda Latinoamérica. Por ejemplo, uno de los datos curiosos del libro está en la portada. Por ejemplo, su libro original tiene como 3 florecitas amarillas al inicio. Quienes de pronto tengan ese primer texto, ese primer libro que se tira de la editorial suramericana, y dan unos abrebocas súper buenos del texto, como Carlos Fuentes, que él dice, por ejemplo, dice que es un libro, es el Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanuras. Un Quijote enclaustrado que por eso debe inventar el mundo a partir de 4 paredes derrumbadas. Qué prodigiosa imagen cervantina de la existencia convertida en discurso literario, en pasaje continuo, inaceptible, de lo real a lo divino y lo imaginario. Esto lo escribe este Carlos Fuentes a Julio Cortázar poco después de leer el manuscrito de la novela. También es un libro que cuenta con un tiraje extraordinario para su autor y su época. Inicialmente Sudamérica había pensado en hacer un tiraje de 3.000 ejemplares. Luego la cifra se eleva a 5.000 ejemplares. Cuando quien iba a hacer el tiraje, que es Paco Porrúa, lee los comentarios de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa y de Julio Cortázar, decide que iba a hacer un tiraje de 7.940 ejemplares, que fue un número extraordinario. Él pensó que eso lo iba a vender en 6 meses, pero resulta, y nunca se imaginó, que en su primer año se iban a vender 25.000 ejemplares de la obra. Entonces eso fue un gran hit para este señor Porrúa. También otro de los datos curiosos es que Gabriel García Márquez consideraba su obra 100 años de soledad como un vallenato de 450 páginas. ¿Qué lo inspiró a él esto o cómo lo cuenta él? Además, él dice que el hecho de que los vallenatos son canciones que cuentan historias de la vida real le dieron a él toda la idea de 100 años de soledad. Entonces él dice que, ¿qué es 100 años de soledad? Dice que no es más que un vallenato de 450 páginas, inspirado en todos los pueblos del Caribe colombiano. Y contando, o sea, él decía que él veía cómo cantaban esas canciones a ritmo de acordeón, entonces él se inspiró con toda su historia. Otro gran dato, por ejemplo, era que este libro, inicialmente en la mente de Gabriel García Márquez, cuando él tenía 17 años, que él inicia su libro cuando tenía esa edad, en su mente estaba que el libro se iba a llamar La Casa. Él siempre pensó que era eso. Y resulta que en una carta fechada el 22 de julio del 66, García le escribe a Plinio Apuleyo Mendoza que él había decidido cambiar ese nombre de la casa porque él se dio cuenta de que cuanto todo ocurría en su historia desbordaba los límites de la casa de los Buendía y se extendía por todo el pueblo de Macondo. Entonces ahí él decide cambiar ese título de la casa por 100 años de soledad, que él empieza a escribir su obra a los 17 años. También cuentan que él escribe su historia o se inspira, llega un momento en que decide dejar todo lo que él hacía y dice, me voy a sentar a escribir 100 años de soledad, y yo creo que ya muchos conocen parte de esa historia. Él les tocó, llega y él dice, yo me voy a poner solamente a escribir. Entonces la familia García Barcha empezó a vender todas las pertenencias. Entonces vendieron el automóvil, el televisor, la nevera, el radio, las joyas de Mercedes Barcha, su esposa. Conservaron únicamente el tocadiscos y con él los preludios de Claude Debussy, los conciertos para piano de Bela Bartók y el álbum de los Beatles.
Entonces él, en sus pausas de descanso para despejarse, él escuchaba una y otra vez estas composiciones. Entonces ahí también hay esa melodía. Quienes tengan a su mano el libro, también los invito a que lean al inicio a quién está dedicada la obra. Y esta obra él la dedica, cuando uno abre el libro dice dedicado a María Luisa Elio y a Yomi García Scott. Es una pareja de esposos que visitaba a la familia Barcho en México y les ayudó mucho. Ellos les llevaban comida, les daban dinero, en ocasiones cuidaban los hijos de García Márquez. Y le enseñaron también a él algunas cosas de ocultismo y hechicería. Entonces, él cuenta en una de sus reuniones en la casa de Álvaro Mutis que cuando una noche él se sentó en el 65 a contar su historia, solo María Luisa Elio lo escuchó por largas horas hasta el final. Entonces, esa vez el escritor prometió que ese libro iba dedicado a esta pareja. Entonces ustedes ahí lo pueden leer. También, antes de que hubiera la publicación completa del libro, circularon varios capítulos en periódicos y revistas. Eso es otro dato que de pronto sabíamos o quienes no lo empezamos a recopilar. La primera traducción de esta novela que se hizo al ruso fue censurada en la Unión Soviética. Y de hecho, esa versión que sale en ruso le quitaron algunos apartes de la novela porque ellos consideraban que habían obscenidades, o sea, que había específicamente escenas donde habían algunos componentes sexuales que no debería, pues, como salirse. Entonces, la primera versión rusa planteada al mundo le quitaron esos desafueros fálicos de José Arcadio Buendía y Guarán. También uno de sus hijos contó que en México, en una cadena de televisión, en un supermercado, le empezaron a vender el libro, o sea, por cierta cantidad de cosas que la gente compraba, ellos vendían el libro de 100 años de soledad por 5 pesos con 75. Entonces vendían el libro junto con periódicos, mangos y jamones, cuenta uno de sus hijos, Rodrigo. Otro gran dato de esta obra es que en esta historia, García Márquez incluye personajes de otros escritores latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, en la novela aparecen Lorenzo Gavilán, que es un personaje de La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Víctor Hugues es un personaje del Siglo de las Luces de Alejo Carpentier. Y también dicen que se nombra El Cuarto, donde murió Rocamadour en París. Es una referencia directa de Rayuela de Julio Cortázar. Entonces, dicen que García le hace como un guiño, como un halago a los escritores que junto a él cambiaron el panorama literario del continente. Bueno, esos son algunos de mis datos curiosos, de esos tantos ¿sabías qué? Y los dejo con otros super datos que tiene Camila para contarnos. Bueno, gracias Adri. Bueno, mis datos son un poco más históricos. Pues resulta que 100 años de soledad, como les contaba ahorita, está inspirada en algunos hechos históricos que pasaron en nuestro país. ¿Como cuáles? Primero, imagínense que 100 años de soledad cuenta a lo largo pues del libro como tal sobre una guerra, ¿cierto? Sobre una guerra entre liberales y conservadores. Pues resulta que esa guerra en la vida real, si lo queremos llamar así, ocurrió y se llamó la Guerra de los 1000 días. Y además también él hace referencia como tal, de manera muy tajante, al conflicto bipartidista, es decir, entre liberales y conservadores, que tuvimos a lo largo de todo el siglo pasado, o sea, de todo el siglo XX, ¿cierto? Entonces él hace referencia a distintos hechos como lo son. Entonces ya tenemos la Guerra de los 1000 días, el conflicto bipartidista, pero también uno muy específico que marcó la historia de
Colombia, que fue la masacre de las bananeras, que lo que pasó fue que se dio una masacre de los trabajadores de esta empresa era estadounidense, a manos del ejército colombiano, ¿cierto? Entonces esto se produjo en 1928 y se produjo en el Magdalena. Entonces en la obra hay una referencia muy grande sobre eso, pero también a otros hechos, como los fueron la entrada del tren, del ferrocarril, ¿cierto? En ese momento fue un momento histórico que empezó pues con el ferrocarril entre distintos departamentos, entonces él también hace referencia a eso cuando llega Macondo. Pero además de eso, digamos que Cien años de soledad también hace referencia a un personaje muy particular que digamos que él dice, o sea, no todos conocemos a Aureliano Buendía, pero él se inspira para crear a Aureliano Buendía en un personaje muy conocido para nosotros que es Bolívar. Entonces él coge como anécdotas relacionadas y referentes a Bolívar, pero también al general Uribe, y a partir de ahí empieza a crear el personaje de Aureliano Buendía. Entonces vean que uno si mira con lupa todo el libro de 100 años de soledad, vamos a encontrar que le hace referencia a todos esos hechos históricos que ocurrieron en Colombia que hacen que seamos la nación que somos hoy. Entonces, y hay algo muy importante también que quiero recalcar, y es que se acuerdan que durante todo, que hay una peste del olvido que se da en 100 años de soledad. Pues resulta que esa peste del olvido, él hace una referencia muy gigante diciendo que, o sea, él representa mediante esa peste la desmemoria, ¿cierto? Entonces él dice como que esa es nuestra enfermedad social, o sea, que nosotros olvidamos todo lo que ocurre, que nosotros no nos importa todo lo que pasó en el pasado y que seguimos repitiendo los mismos errores. Entonces esa peste del olvido que él la señalaba pues a lo largo de 100 años de soledad, él se refería y era una crítica a nos estamos olvidando de todo lo que ocurre, nos estamos olvidando de las matanzas, de los crímenes, nos estamos olvidando de todo lo que pasó con la United Fruit Company, de los robos de Estados Unidos. Entonces es un libro que además de ser histórico es también muy político, porque él también presenta como su crítica a la sociedad. Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir.